¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, hoy jueves 9 de marzo, con un eco de la sororidad, del apoyo y de la emoción que se siente en una marcha y en un día como este. Nos da mucho gusto que nos acompañen para seguir compartiendo pues, las distintas formas que tiene nuestra universidad para desarrollarse día con día. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, el Museo Universitario del Chopo siempre nos sorprende presentando propuestas y artistas innovadores, deseosos de crear lenguajes nuevos. Y bueno, estos días México y Estados Unidos están presentes en este y otros recintos de la Ciudad de México, de lo que vamos a estar platicando esta tarde. Quédense con nosotros. Escritores, artistas visuales y músicos de Chicago se dan cita en el Museo Universitario del Chopo como parte del Lit and Luz Festival 2023, cuya celebración principal es el Live Magazine Show. Y bueno, este festival comienza hoy y está conformado por un programa variado de actividades del que nos platica esta tarde el maestro y doctorante en Historia del Arte, Esteban King, quien es investigador y asociado artístico de este Lit and Luz Festival 2023. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido a la UNAM Responde. Rosa, muchísimas gracias. Pues un gusto para platicar de este festival del que no hemos hablado en las ediciones anteriores. Es común que repitamos, digamos, lo que va sucediendo, y a este nunca nos habíamos acercado. Estamos hablando de arte, literatura, música. ¿Qué es exactamente? Bueno, efectivamente el Lit and Luz Festival es una iniciativa que busca, digamos, entablar diálogos entre artistas y escritores, escritoras, tanto de México como de Estados Unidos. Es, digamos, una apuesta por crear un diálogo binacional, pero también es una apuesta por romper un poco las especificidades disciplinarias y invitar a estos artistas que pueden ser pintores, pintoras, músicos, músicas, gente que está mucho más en el performance, la danza tal vez, a colaborar con gente que viene más de las letras, es decir, del ensayo, la poesía, la novela, y a partir de este entrecruzamiento generar una serie de piezas performáticas que son precisamente las que se presentarán este sábado en el Museo Universitario del Chopo. Y bueno, además de ese, digamos, centro neurálgico del festival, también hay una serie de actividades que van desde charlas, conciertos, proyecciones de cine, etcétera, que ocurren como parte del Lit and Luz Festival. Una de las sedes principales es el Museo Universitario del Chopo. Vamos a platicar un poquito más adelante de esto, pero participan creadores y gestores tanto de México como de Estados Unidos. ¿Cómo suma cada uno? Es decir, ¿cuáles son como esos objetivos centrales de cada entidad para poder armar el programa, para tener a los invitados, a quienes van a estar participando? Claro, bueno, pues el festival nace de una iniciativa independiente de la ciudad de Chicago que se llama Make Literary Productions. Es una iniciativa sobre todo dedicada a la literatura, pero que comenzaron a editar una revista de literatura donde invitaron a artistas visuales a colaborar también. Y es, digamos, que a raíz de ese consejo, digamos, de alguna forma editorial, que nace la idea de hacer este festival, donde ya no se atengan, digamos, las relaciones entre texto e imagen al ámbito de las revistas impresas, sino que ocurran también de manera presencial, con actividades de artes vivas, presentaciones, etcétera. Y para esto lo que ocurre cada año es que hay un comité de selección donde se invita a 6 participantes de Estados Unidos y a 6 de México, a 3 que son más del mundo de las letras, 3 del mundo de las artes visuales, a colaborar en cada edición, digamos. Y bueno, pues si quieres ahorita te platico más de los participantes de un lado y del otro, tú me vas diciendo. Sí, antes de esto cuéntame justo cómo hacen, es decir, yo que soy escritora y tú que eres músico, ¿colaboramos en alguna pieza en particular o tú haces tu propuesta, yo la mía? ¿Cómo se arma este programa? Pues precisamente, digamos, de las 6 personas que vienen de Estados Unidos y las 6 de México, se hace un cruce, 3 artistas visuales con 3 escritores, escritoras, 3 artistas visuales con 3 escritores, escritoras del otro país. Y entonces nada más hay un tema en general cada año, que es un tema muy abierto, muy general. Este año, por ejemplo, fue revisión, que era un poco revisar nuestras prácticas artísticas y literarias después de la pandemia, ¿no? Revisar casi una década de festival.
Y a partir de esto, pues prácticamente se le da una carta blanca a los y las participantes para que puedan generar una pieza como quieran, ¿eh? Prácticamente es, digamos, decirles, hay un foro, se presenta generalmente en un foro escénico, aquí ha sucedido en el Museo Tamayo y en el Museo Universitario del Chopo, allá en la Universidad de Chicago y en el Museo de Arte Contemporáneo. Y en ese foro, que tiene las características de todo foro, telón, proyecciones, audio, luces, micrófonos, un escenario, etcétera, pues hacer una propuesta de 10 a 15 minutos donde ellos pues justamente logren también salirse del lugar en el que están generalmente, ¿no? Y esto ha sido muy interesante porque digamos que un escritor o escritora pues está muy acostumbrado a trabajar en su escritorio, de manera individual tal vez, y alguien que viene, pues yo que sé, de la danza, pues trabaja así en el escenario, pero digamos que aquí la idea ha sido invitar a quienes no vienen de las letras a que se acerquen a ese ámbito creativo y al mismo tiempo las personas que vienen de la literatura a abrirse al campo de lo performático y lo visual, ¿no? Entonces, pues es prácticamente la invitación que se les hace a cada participante. Se les pone por pares a trabajar con generalmente un asociado artístico, que es como mi caso, que trabajas con ellos la propuesta, por dónde van, pero bueno, es básicamente una invitación muy abierta precisamente pues para generar este diálogo colaborativo entre las artes y entre pues dos naciones vecinas, ¿no? Disciplinas distintas, lenguajes distintos, de lo que se trata básicamente, y así lo entiendo, es de experimentar. Además es un festival que tiene otra peculiaridad. Sucede primero, o sea, sucede en los dos lugares y no al mismo tiempo. Primero sucedió en Chicago y ahora está teniendo actividades aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos del programa de actividades. ¿Qué es lo que podemos ver? Ya decías, una charla, un performance. ¿Cómo está conformado este programa en particular? Claro, pues bueno, es precisamente como decías, ya ocurrió en esta edición la parte de Chicago en octubre pasado y ahora digamos que es interesante que también viajaron también los artistas, escritores, escritoras hacia allá y ahora viene la gente de allá hacia la Ciudad de México y digamos que esta semana pues hay proyecciones, ya tuvimos una proyección el martes, por ejemplo, de un documental que se llama Nuestra Herencia, realizada por artistas visuales de origen mexicano en la ciudad de Chicago. Como sabes, como recordará el auditorio, pues Chicago es una ciudad con una población muy grande de migrantes, sobre todo mexicanos. Es una ciudad que tiene barrios muy emblemáticos como La Villita, Pilsen, donde uno va y como coladera se encuentra la Piedra del Sol, hay murales en las calles. Entonces, en fin, ellos, por ejemplo, presentaron este documental en el marco del festival que habla de esas raíces mexicanas en Chicago, pero bueno, de las actividades que todavía nos quedan por delante, por ejemplo, en un par de horas hoy, el jueves, estará Andy Slater, que es un músico experimental invidente en la Fonoteca Nacional, presentando un concierto multicanal y dando una charla también de cómo él, como una persona invidente, se acerca al sonido y utiliza el sonido como visión. De hecho, se llama así la presentación, El sonido como visión, y va a ser esta charla y concierto multicanal. También hoy a las 5 de la tarde en el Museo Universitario del Chopo tendremos a 4 de las artistas participantes hablando sobre multidisciplina y cómo la multidisciplina aparece en su práctica creativa. Esta es una actividad pues, que se vincula mucho con el Museo también Universitario del Chopo, que siempre está buscando, digamos, la experimentación en los lenguajes artísticos, las nuevas propuestas creativas, el arte joven. Y bueno, también, por ejemplo, mañana tenemos una serie de lecturas de poesía de poetas tanto mexicanos como de Estados Unidos. Le llamamos el Jardín Secreto, es un jardín en la colonia Roma, para el cual nada más hay que darse de alta en la actividad, en la página, y se envía la ubicación. Para que sepas dónde va a ser y no lleguemos todos. Sí. Muy bien. Y bueno, finalmente, pues es digamos que la actividad neurálgica, decía, del festival, es lo que ocurrirá el sábado en el Chopo, donde se presentan estas colaboraciones realizadas por pares de artistas que provienen de las artes visuales y la literatura y que ese día pues han desarrollado un montón de distintas piezas que se presentan ese día. Cuéntanos de los artistas, las artistas, los músicos, las escritoras que están ahí participando, porque tienen además como características, por lo que yo estoy leyendo, a muchos por supuesto no los conozco, pero tienen que ver con estos intereses personales que hablan desde la identidad, desde las características del entorno en el que se desarrollan, del medio ambiente, de las preocupaciones de activismo, cómo se van sumando todas estas preocupaciones y todos estos discursos en un mismo espacio. Claro.
Bueno, pues hay muchos participantes, me voy a remitir un par de las colaboraciones tal vez, y se me ocurre empezar, por ejemplo, con una colaboración que están realizando la performer y artista visual, de hecho estudiante también del posgrado de arte aquí de la UNAM, Aura Arreola, con un poeta de origen cubano, pero que reside en Chicago, Gabriel Ojeda, y por ejemplo, ellos realizaron una pieza donde Gabriel como poeta, digamos que habla de una ficción especulativa que sucede en un par de años, donde el agua ha devenido pues completamente casi radioactiva y está llena de contaminación. Es una ficción especulativa que no se aleja demasiado de lo que puede pasar en muy pocos años, si no cambiamos la forma en la que habitamos el planeta. Y bueno, Gabriel, es interesante que cuando empezaron a trabajar juntos, Aura y él, descubrieron que tocaba el piano y entonces en vez de, digamos, recitar el poesía y ella hacer danza o crear una cosa de artes visuales, que es lo que más hace, pues se salieron de estos lugares cómodos y lo que hacen es una pieza que tiene sí una lectura de poesía, pero a través de una pista grabada, y luego él resulta que toca el piano, entonces toca el piano en esta pieza. Y ahora en relación con el tema del agua, y realizó unos hidrófonos para hacer como una especie de performance donde aparece música experimental también. Y bueno, así desarrollan esta pieza, ¿no? Que tiene entonces una pista de audio, una música en vivo, un cuerpo en el escenario, música en vivo a través de estos hidrófonos y también un juego con las luces, ¿no? Para que el agua vaya cambiando de color y dé una idea de lo que está pasando un poco. Entonces, el tipo de cosas que nacen de un libro que, digamos, ya tenía Gabriel escrito sobre esta ficción especulativa y un artista como Aura Arreola que está experimentando todo el tiempo con nuevos lenguajes y posibilidades artísticas. Muy experimental, pero suena también muy sensitivo, muy emotivo y también de crear conciencia para los participantes, para el público que llegue y se atreva a vivir esta experiencia. Pensaba, mientras te escuchaba, en la selección de los artistas. ¿Qué es lo que deben tener? ¿Cómo se eligen para poder tener este tipo de resultados? Claro, pues creo que lo que se busca mucho es que haya una gran diversidad de creadores y creadoras. Digamos que en el ámbito de las letras hay gente que viene... Ha habido personas que vienen más como del spoken word y de la poesía como más experimental en voz alta. Hay poetas más clásicos, digamos, poetas que trabajan con la reapropiación, pero hay ensayistas, hay novelistas, y entonces es para tener personas que escriben cuento. Entonces es bueno para tener esta gama de posibilidades y de igual forma, por ejemplo, nada más en esta edición, pues tenemos artistas visuales que están, hay una artista, Victoria Martínez, por ejemplo, que es pintora como tal, ¿no? Pero también tenemos a un artista estadounidense iraní, como es Lale Motlej, que trabaja más con performances e instalaciones con animales y plantas. Igualmente tenemos por el lado mexicano a un joven artista como Héctor Jiménez, que es de Guadalajara, y él trabaja mucho más con el cuerpo, pero hace performances en el arte contemporáneo. O otro artista, Balán Bartolomé, egresado del ENAP, de hecho, quien trabaja mucho más en el ámbito gráfico, en proyectos de sitio específico. Entonces, digamos que es una gran variedad de creadores y creadoras que llegan a dialogar aquí, pues que generan una gran diversidad de piezas, ¿no? También es como una pregunta de la que se parte, ¿no? De cómo a partir de esta gran diversidad de creadores y creadoras y de sus distintos contextos y de sus lugares de proveniencia, los puedes juntar y pueden hacer siempre una pieza pues muy distinta, ¿no? Y eso es bien interesante, ver también cómo lo resuelven a partir de proyecciones o de performances o de presentaciones que implican danza y de cómo se pueden generar estas piezas que son como un diálogo de naturaleza, además muchas veces bilingüe, ¿no? Claro. Algunas son en español, algunas en inglés y en español. Hay que pensar cómo se traduce, cómo le llega a la audiencia de aquí y de allá. Entonces, bueno, son todas estas variables en juego. Digamos. Sobre esto te quería preguntar, estás hablando de diversidad de lenguajes desde el origen, obviamente, de cada una de las personas, de los participantes, desde la diversidad de lenguajes, de temas que se van sumando en cada uno de los trabajos, por supuesto, entendiendo que es en inglés y en español. ¿Cuál dirías tú o cómo entenderías que es el lenguaje de este festival? Es decir, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que lo mueve? Claro. Pues una de las formas en las que el festival se define a sí mismo es como una celebración del lenguaje, precisamente, ¿no? Y aquí
pues sí apostamos también por el lenguaje como la pluralidad, como distintas maneras de entender el mundo, como distintas formas de aprenderlo y de representarlo y de vivirlo. Y creemos que sí es muy rico pues hacer estos entrecruzamientos y estos juegos, porque finalmente la idea no es pues como que presentar una serie de textos muy cuadrados, ¿no? Una serie de piezas que se atengan a una disciplina, sino justo romper las barreras disciplinares y jugar con el lenguaje mismo y en ese sentido pues explicitar cómo el lenguaje es algo vivo, ¿no? Y en constante transformación y con lo que se puede jugar todo el tiempo. Y que se va enriqueciendo justamente a raíz de este origen de los dos puntos que participan, que son Chicago y Estados Unidos, pero de todo este trabajo previo que realizan los artistas y los participantes en los meses previos. Cuéntanos ya para terminar, nos queda poquito tiempo, sí. que es el Live Magazine Show. Bueno, el Live Magazine Show, que ocurrirá este sábado a las 7 de la noche en el Museo Universitario del Chopo, entrada gratuita, es donde se presentan esta serie de piezas colaborativas. Y bueno, tendremos, además de la pieza de Aura y Gabriel, de las que les platicaba, tenemos piezas bien interesantes, por ejemplo, una que realizó Balán Bartolomé, artista visual mexicano, con Antonio Díaz Oliva, que es un escritor de origen chileno que vive en Chicago también. Y bueno, ellos realizaron, por ejemplo, una pieza que es como una especie de conferencia performática, pero en la que ocurre una proyección todo el tiempo y que revisa la nostalgia a partir de cómo ellos dos se dieron cuenta que habían encontrado en la biblioteca de sus padres este cómic que realizó Julio Cortázar sobre fantomas. Es un cómic en el que Cortázar, digamos, utiliza fantomas como un personaje que empieza a resolver el misterio de cómo se empiezan a quemar bibliotecas en diferentes partes del mundo y en fin, pues es como una historieta muy experimental y bueno, a partir, digamos, de este encuentro con la historieta que tuvieron ellos en su infancia, pues hacen una pieza performática y con una proyección audiovisual sobre la nostalgia. Tenemos también el caso de una poeta joven, una poeta muy interesante que se define a sí misma como una escritora transfeminista queer, que es Yolanda Segura. Y Yolanda, por ejemplo, trabajó con una pintora, Victoria Martínez, que ella es de Chicago y bueno, tiene todo este origen también y bagaje de lo mexicano, y juntas realizaron una especie de performance también donde Yolanda, como poeta que generalmente nada más escribe o lee sus versos, pasa al escenario y lo toma para realizar una especie de presentación teatral, ¿no? Entonces, bueno, es este tipo de entrecruzamientos lo que encontraremos. También hay una pieza que realizaron Robin Meyers, Dolores Dorantes y Amber Ginsburg, escritoras y artistas de México y Estados Unidos, donde utilizan una serie de textiles con textos para hacer un performance, también él en escenario, y en fin, por hablar de una de las piezas más, Héctor Jiménez, este joven artista de Guadalajara, realizó una animación stop motion, donde Marty McConnell, una poeta de Estados Unidos, pues realiza una serie de lecturas, pero con esta animación en stop motion que ocurre detrás de ella. Y bueno, en todas hay, te digo, interacciones, texto-imagen, cuerpos. Esto de interacción, con esto me quedo, te iba a preguntar por los públicos, ya no nos da tiempo de hablar de ello, pero la invitación está abierta para todo mundo. Se trata justamente de experimentar y de lo mismo, de seguir esta misma línea de los participantes, que se trata de romper esquemas y de dejarte llevar por lo que estás viendo, por lo que estás sintiendo, y esto sucederá, ya nos decías, actividades hoy, y la principal sucede en el Museo Universitario del Chopo este sábado. La invitación está hecha para disfrutar del arte, la literatura y la música sin fronteras. Muchísimas gracias, Esteban King, asociado artístico de este Lit and Luz Festival 2023 y doctorante de la licenciatura en Historia del Arte. Muchísimas gracias por la invitación y por la forma de compartirnos a experimentar estas distintas propuestas de Chopo. Por allá las esperamos. Por ahí nos vemos este fin de semana y bueno, las actividades también a partir de este jueves. Y en otro tema, la política migratoria de nuestro país requiere de múltiples reflexiones. Por ello, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, organiza la mesa redonda Cambios en la Política Migratoria Mexicana 2018-2023, que se llevará a cabo este 10 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y en esta segunda
segunda edición participan especialistas de este centro y también de la Universidad de Guadalajara. Tendrá transmisión en vivo y en directo a través del canal de YouTube del CRIM, así que no se lo pierdan, una oportunidad para reflexionar y para conocer sobre estos temas. Y enseguida Sandra Lorenzano nos habla sobre la campaña de la UNAM titulada por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, de lo que ya platicamos durante esta semana, todo esto como parte del 8M. Vamos con Sandra. La tecnología ha sin duda avanzado de manera enorme, sobre todo en el área digital, y gracias a ella nos es posible poder entablar conversaciones con personas en partes remotas del planeta, acceder como nunca a la información y al conocimiento, así como poder hacer contrapeso a la hora de transmitir los hechos del mundo, evitando mostrar una única cara del prisma de realidades. Sin embargo, las brechas de desigualdad que viven las mujeres en distintas áreas de la vida, como la económica, la política o la de derechos humanos, atraviesan también a la tecnológica, pues el mundo digital también está dominado por hombres. Para subsanar esta reciente, entre comillas, desigualdad, algunos organismos internacionales como la ONU, a través de ONU Mujeres, han propuesto generar planes de acción para cerrar la llamada brecha digital. Primero, visibilizando esta realidad y después, construyendo espacios de reflexión y enseñanza. Por este motivo, la UNAM, a través del llamado de la Coordinación para la Igualdad de Género, este año ha preparado una campaña para el 8 de marzo bajo la consigna Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, integrando un programa de más de 370 actividades presenciales y virtuales que se desarrollarán a lo largo de estos días, encaminadas a la reflexión del rol de las mujeres en el desarrollo de las TIC y la prevención de la violencia digital, entre otros temas que buscan acortar justamente la brecha digital entre hombres y mujeres. Les invito a visitar la página de la SIGU, coordinaciongénero.unam.mx, y consultar la boletina número 52, en donde podrán atestiguar cómo la UNAM está proponiendo maneras de transformar la realidad de las mujeres y niñas dentro y fuera de su comunidad. Por un mundo digital inclusivo, entonces, cerremos las brechas. Muchas gracias. Y el equipo de fútbol americano de Pumas, categoría intermedia, ya está listo para comenzar temporada. De esto nos habla la siguiente nota. Los Pumas de Ciudad Universitaria, categoría intermedia, se reportaron listos para enfrentar la temporada 2023 en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, donde defenderán el campeonato obtenido el año pasado. Desde el Estadio Roberto Tapatío Méndez, en el campus central de la UNAM, frente a familiares y autoridades deportivas, los Pumas se tomaron la foto oficial de cara a su debut en el torneo. En 2022, los felinos del Pedregal obtuvieron su primer título en una década en la categoría de jugadores de 18 a 20 años, y este viernes 10 de marzo arrancará una nueva temporada con el compromiso de refrendar su lugar en la UNEFA. Realmente emocionados, ¿no? Sabemos que la temporada pasada fue muy exitosa, fue dominante, pero esta va a ser aún más retadora y es fundamental porque es nuestro semillero principal para los Pumas de Liga Mayor. Es la categoría donde, además de Liga Mayor, todo el staff está involucrado. Los Pumas CU consiguieron el campeonato invicto en 2022 y además terminaron tanto como la mejor ofensiva como la mejor defensiva del torneo. Es por eso que las expectativas son altas para los auriazules en esta primavera, particularmente para aquellos que suben de la categoría juvenil. Es motivación y a la vez una presión, ¿no? Porque lo que nos decían en Tigres era que subíamos y era tener el compromiso de quedar bicampeones, ¿no? Obviamente la presión es alta, pero sabemos manejarla y vamos a replicar el resultado. El Estadio Gaspar Mas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
será el escenario donde los Pumas CU se estrenen en la Intermedia 2023 cuando enfrenten a los auténticos Tigres. La repetición de la gran final este viernes a las 19 horas. Simplemente es el primer juego, como dije, enfocados, y lo más importante es sacar el resultado porque es un partido muy difícil. Es prácticamente el que defina nuestra temporada, y enfocados 100%. El primer partido en casa será el sábado 18 de marzo en el clásico UNAM-IPN, cuando los Pumas reciban en el Tapatío Méndez a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Actividades deportivas, artísticas para todos los gustos y para todas las edades comienzan ya y suceden cada semana aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos a Ricardo Iturbe en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio, y a ustedes los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.